te ofrecemos un menú exquisito. Columnas, entrevistas, música en vivo y las voces que vos querés escuchar. RTN, la radio que seguís eligiendo. Bienvenidos al banquete. ¿Para qué me pongo los anteojos? Porque tengo que leer, Rino. Hoy venimos de lectura. Yo tengo que usar anteojos porque yo ya estoy grande, ya el tema de la presbicia empieza a molestar, viste, qué sé yo. Pero el tema de hoy no vamos a hacer nosotros. Van a ser nuestras infancias. Venimos del Día de las Infancias precisamente. Nino también está en este proceso de crecimiento, ¿no? ¿Cuánto tiene Nina, dijimos? ¿3 añitos, 4 añitos? 7 añitos ya tiene Nina. Amador. Por favor, me quedé como atrasada. Y eso que la vi el otro día a la gordita, ¿eh? Pero bueno, ¿lee Nina, por ejemplo? ¿Le gusta la lectura? ¿Sí? ¿Vos le motivás para que ella lea también? Bien. ¿Marce? Sí, ¿también? lee Amador y Lunita te lee palabras. Nada más. Ya está en esa. Con Bien. 4 ya lee palabras. Pero perfecto. Sí, va reconociendo las letras y junta y despacito te lee palabra de 4 o 5 sílabas. Pero muy bien. Está con nosotros como siempre aquí Ignacio Giner para hablar de temas que tienen que ver con las infancias. Bienvenido, buenos días como siempre. Buenos días. Gracias por venir hasta aquí con este frío incluso. Está pero fresca acá está la hermoso. Acá está lindo, acá está lindo. Bueno, hablamos de la lectura, ¿no? En las infancias. Promovemos la lectura. Está bueno promover la lectura en las infancias. Veníamos de hablar del tema de los dispositivos, tecnología, cómo esto por ahí los aleja a los chicos de hábitos que teníamos nosotros los más viejos, pero porque no teníamos la tecnología. Ahora ya está presente. Correcto. ¿Cómo es esta convivencia con los libros? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Qué es lo que vos ves? Mira, yo por ahí plantearía como primera pregunta si deberían creernos los jóvenes cuando nosotros decimos que leer es importante. ¿No? Empezamos por ahí, me parece que... Empezaría con un cuestionamiento, ¿no? Sí. Menos 10 para los papás. Yo estoy convencido, pero no sé si convenzo. Y entonces me planteo, ¿cuáles serían las diferencias? Esto que vos mencionabas recién. Me parece que hay algunos factores que son comparativos. Antes digo, yo que tengo más 50, antes era el saber que leer era importante, era una cuestión evidente. O sea, nadie discutía eso. Sí. O sea, era evidente, era concreta, era parte de la construcción de un futuro y era parte inclusive de la esperanza, ¿no? La esperanza lo propongo dentro de un contexto familiar en el que de repente había una... Acá un cachito, Nacho, porque está sonando mal el micrófono, vamos a acomodarlo un poquito. Dale. A ver, porque si no vamos a salir todos cortados y no tiene No hay mucho problema. sentido. ¿Querés que lo conecte, lo desconecte? ¿Querés que lo cambiemos de lugar? Vos decís, Nino, a ver. Porque si no, se corta y la gente va a quedar con las ideas a medias. No hay Ahí problema. nos dicen nuestros compañeros qué podemos hacer. No sé si es el tema del mic solamente. Si no lo movemos, no pasa nada porque nos acomodamos. Tenemos otro micrófono para poder hablar tranquilamente. Ahí lo cambiamos, porque bueno, la idea es esto, ¿no? ¿Cómo hacemos con esta convivencia que veníamos hablando en las semanas anteriores, de la tecnología, los dispositivos, ahora los teléfonos celulares, ¿no? Que están al alcance de las infancias cada vez más temprano, y esta importancia que tiene la lectura, ¿no? Como bien lo decía Nacho, nosotros esto no lo cuestionábamos, era así y sabíamos que era así. Leer era importante y era la base de nuestra educación, ¿no? Absolutamente, la base educativa. Y generaba, decía yo, inclusive en el seno familiar, un viso de esperanza, en el sentido de que quizás a partir de leer y de aprender y de estudiar, podía progresar esa persona más que la generación previa. Sí. En distintos sentidos, culturalmente, profesionalmente, Sí. finalmente desde lo laboral. Entonces había una idea de, en el tiempo, un proceso, y ese proceso que conllevara un esfuerzo, y ese esfuerzo que se materializara en un aprendizaje. En la circunstancia de la actualidad, me parece que hay una duda con respecto a si ese intento esforzado valdría la pena, si esto no sería ir medio contra la corriente, el leer, ¿no? O sea, para un joven pensar que, pero leer no estará fuera de lugar, será lo que hay que hacer, servirá para algo. Pero ahí te hago un párate. Sí. Porque se lee desde el teléfono. Sí, por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa es que la gran diferencia en relación a la lectura de la literatura en lo digital Sí. versus el libro físico es la
circunstancia de que lo digital lo que ha hecho es fragmentar, ¿sí? Digo, lo estoy generalizando, porque por supuesto que existe la posibilidad de tener un libro completo, digitalizado, existe la posibilidad de tener un lector de libros digitales, sí. y eso es fabuloso y está fantástico que los chicos lean también desde ahí o del celular, pero en general, ese proceso del esfuerzo, esa situación de atención específica sobre lo que está sucediendo, ese descubrimiento a partir de la palabra, ya no está tan motivado y no está tan ejercido, por lo cual lo que termina sucediendo dentro de los medios digitales es esto que contaba de la fragmentación, es decir, voy resumiendo, voy poniendo partes y entonces elijo la idea que me conviene leer. Sí. Entonces no tengo contexto. Sí, sí, sí. El problema es no tener contexto. Es algo que por ahí a veces yo siempre digo que uno elige creer lo que alguien te escribe o elige leer y entender lo que uno quiere, o sea, lo que uno interpreta, ¿no? Por supuesto, porque ahí es donde llegamos a uno de los factores fundamentales del beneficio de la lectura en general, acá no hago distinción de medios, y que es la formación del pensamiento crítico. Es decir, claro, si la lectura me permite, por concentración, por diversidad de autores, de temas, analizar, cuestionar, finalmente entender desde diferentes perspectivas, yo luego, la información que reciba desde cualquier lugar, la oralidad, el medio digital, los medios de comunicación o los libros inclusive, podré pensar si creo que es así, si no creo que es así, si estoy de acuerdo, si le puedo agregar algo a eso que me está diciendo. Ese es el gran cambio. Ese es el gran cambio, el pensamiento crítico. Claro. Sí. Y la experiencia es válida, digo, porque uno a veces se siente viejo cuando dice estas cosas, pero te vas a dormir, mamá, papá, abuela, hermano, quien sea, te lee el libro. Digo, la experiencia es distinta desde la imaginación incluso, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Mirá, no han cambiado demasiado las sugerencias para la motivación de la lectura en años, y son bastante básicas. La principal es el ejemplo, ¿verdad? Es decir, si yo leo en mi casa y muestro que leo, probablemente empiece a llamar la atención del menor que aún no lo ha conseguido o que lo ha conseguido básicamente. Sí. Porque todo les llama la atención. Esa es la ventaja que tenemos con los chicos y la juventud. Sí, es cierto. Es decir, cierto. que Sí. están, digamos, la predisposición es 100%. Ahora, tenemos nosotros que creer que en esa predisposición, neurológica está disponible, ¿verdad? Claro. El ejemplo del leer. Luego, el que hubiere accesibilidad dentro de la manera posible para cada uno de material de lectura. Y cuando digo material de lectura, digo revistas, diarios, libros, resúmenes, lo mismo, lo digital, ¿verdad? Porque hoy por hoy también sabemos que la realidad en cuanto a la accesibilidad desde lo económico directamente al libro físico no está tan fácil, pero pueden buscarse alternativas. Y diríamos ahí entonces que habría que dejar a los niños al alcance de los libros. Esa sería como una premisa. Es ¿no? buena esa. ¿Hay como una lectura, digamos, recomendada para ir evolucionando? Digo, de decir, bueno, hay que ir por los cuentos primero, hay que ir por esto, o simplemente desde una vez que empieza a aprender a juntar las palabras y a leer, acercarle revistas, acercarle diferentes cosas y que vayan buscando. Mira, todo es válido. La lectura se basa en que hubiere antes un desarrollo del lenguaje apropiado. La audición como capacidad sensorial es la fundamental para esto, ¿verdad? Luego la visión lo será para la lectura. Pero si yo no tengo un bagaje del lenguaje, y eso lo aprendo desde la oralidad, desde el escuchar, luego no podré leer apropiadamente. O lo único que podré hacer será leer sin comprender, ¿sí? Entonces, resumidamente, un bebé prácticamente desde el último tiempo dentro del útero, la parte del cerebro que está encargada de la posibilidad de registrar las palabras está activa. En los primeros meses de vida, primeros meses de vida, identifica, desde fundamentalmente, más que nada la voz de la madre y el padre, identifica sílabas,
identifica las vocales, en siguiente instancia y rápidamente las consonantes, y digamos que en el contexto del primer año de vida, inclusive, tiene un registro bastante universal con respecto a los lenguajes. Es casi una capacidad políglota que tiene el cerebro del chico en ese primer año de vida. Sí. Luego de ese primer año de vida, obviamente, empieza a primar lo que es más frecuente. Entonces, el contexto en el cual vive. Y entonces ahí empieza, digamos, como un reajuste de esa área del cerebro para quedarse con la lengua madre. Hacia los 2 años y medio, 3 años de vida, empieza a gestionar ya el tema de las frases con un cierto grado de complejidad. Y comienza a comprender prácticamente todo lo básico del lenguaje. Eso lo hace el chico de manera inconsciente. Sí. O sea, todo eso sucede y el chico no sabe qué sabe. Claro. Para aprender a leer, tenemos que aplicar ese bagaje previo, la visión, y el cerebro, a partir de identificar los símbolos que constituyen la escritura, tiene que desaprender lo que aprendió con la oralidad y conectar eso que escuchaba con esto que podría representar lo que escucho. Un laburo muy intenso. Sí. Y ahí es donde, y voy a lo que me dijiste, ahí es donde se necesita familiaridad, entorno, afecto. Entonces, podrá ser un cuento, podrá ser una anécdota, inclusive, los primeros motivadores de lectura puede ser que yo cuente nada más anécdotas de mi vida, invente un cuento, recuerde algo, proponga algo familiar en el recuerdo, ¿sí? Aún sin el medio físico. Eso ya empieza a activar en el chico la necesidad de después recordarlo. Porque otra de las ventajas, digamos, de la escritura para transformarse en literatura y la posibilidad de leer es justamente el recuerdo de la memoria. Es decir, esto está escrito, entonces yo podré luego, las veces que quiera, volver a interpretarlo. Sí. Y dentro de lo que implica la posibilidad de la palabra, al margen de los cuentos, los libros que tengan además gráficos para generar relación con lo que digo, las posibilidades de interacción con algunos libros también, que tienen la posibilidad de generar una pregunta a partir de haber contado primero alguna cosa, están las canciones. Claro. Sí. Y las canciones, que están llenas de palabras, llenas de literatura, vienen acompañadas además del ritmo y la melodía. Entonces el cerebro, cuando escucha las palabras cantadas, el área que se afecta para poder registrarlo es mucho más grande que si solo las escucha habladas, por lo cual el registro es mucho mejor y mucho mayor. Ah, mirá qué bueno eso. Entonces, Eso no sabía. Interesantísimo. Ese puntapié hasta llegar finalmente al libro es fundamental. Y ocurre, en general ocurre. Uno no está Sí, sí. Pensando en ese pensando proceso. que estoy claro. haciendo esto, pero vale la pena recalcarlo para que, y ahí conectamos, si querés, con lo que veníamos hablando previamente, la digitalización y el tema de qué voy a dar yo como adulto a esa formación de los chicos, y lo que voy a dar es básicamente tiempo. Claro. Y voy a intentar que ese tiempo el chico lo pueda registrar de una manera pausada, pueda gestionar la organización de ese tiempo y pueda tener el suficiente peso como para que después lo haga propio. Que no es lo mismo que la inmediatez de el clic de cualquier dispositivo digital. Bueno, en esto de los procesos que venías hablando, me queda una palabra, la palabra comprensión. Sí, claro. Leer y comprender, ¿no? Exacto. Porque además también es una crítica que hay desde la educación. Por ejemplo, los chicos no entienden lo que leen, Por supuesto. ¿no? Es un proceso importante esto de poder comprender, aprender, incorporar, analizar. Esto del pensamiento crítico va de la mano. Absolutamente, sí, absolutamente. Reitero, porque es fundamental, que va a ser siempre más fácil la comprensión en tanto en cuanto mi universo de palabras sea suficiente. Mientras más, mejor, y mientras más fácil va a ser la comprensión. Luego lo que aplicará dentro de lo que sería el campo, no lo estoy diciendo con conocimiento de causa directo porque yo no soy docente, pero digo, desde la docencia, aplicará la mejor manera de identificar
cuáles son los intereses puntuales de ese grupo que voy a abordar Sí. y cuál sería entonces mi modo de captar esa atención. Para Sí. comenzar, para comenzar. Pero debemos garantizar primero que las funciones de lectura estén adquiridas, que eso es lo que está pasando. O sea, el gravísimo problema actual es que se empieza a descubrir que lo básico Ujú. no está bien. Claro. Sí. Entonces, Sí, ¿cómo avanzamos? tal cual. O sea, inclusive la contradicción actual y que empieza a dar un poco de favor a la tecnología y a la inteligencia artificial en algún punto, es el cambio de paradigma con respecto a que la educación pasaría a no tener como preponderantes los contenidos, porque los contenidos serían accesibles en cualquier momento, en cualquier situación fácilmente, mucho más de lo que a nosotros nos pasó. Y actualizados los contenidos, digamos, quisiera yo aprender sobre historia y voy a tener no tan solo todos los textos que existan posibles en la red, Sí. más el comentario de algún especialista, más la discusión en algún foro, más, no sé, todo eso. Ahora, eso no inhibe la posibilidad de que no lo comprenda si yo no he ejercido apropiadamente el aprendizaje de la lectura. Claro. Sí. Sí. Y en Sí, algún sí, sí. punto, esto va a tener también relación con algunas de las circunstancias de actualidad dadas por la virtualidad, que es la comunicación que no ocurre en presencia. En presencia. Y entonces la comunicación en presencia sucede a partir de lo que se llama intersubjetividad, es decir, Sí. todo lo que vos sos, pensás, sentís, querés, y yo te veo y cómo te movés y qué sé yo, y yo me permito exponerme y te comparto lo que te quiero decir, y los ajustes sobre eso los podemos ir haciendo mientras tanto, porque quizás mi tono inicial no fue apropiado para lo que quería decirte, me lo haces saber, me preguntás y entonces yo sumo algún detalle. Eso no suele suceder en la velocidad de comunicación, en la brevedad de comunicación de lo digital. Pero pasa con el WhatsApp, que Por vos a veces supuesto. mandás un mensaje de texto y al no entender la intención del otro, hasta se generan peleas. Exactamente. Porque no tenés esto que vos decís. Esto con los Exactamente. grandes, ya no usamos ni signos de interrogación, Nada, ni de nada. exclamación, Exactamente. nada. Sí. Fíjate que se define eso como una comunicación interactiva, no intersubjetiva, ¿no? Y entonces en la interactividad lo que hay son reacciones, nada más, ¿no? Reacciones. Y reacciones en la capacidad que vos tengas de hacerlo más velozmente. O sea, yo soy un gil para escribir que tengo que andar así, pues a los pibes lo ve y mandan clink, 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 Ay, sí. porque ni siquiera Sí, constituyen sí, sí. un mensaje entero, sino que lo van fraccionando, porque Hay- quieren apurarse. Sí, ¿verdad? te mandan todo cortito. Exactamente. Siglas Sí. que ya ni siquiera existen las Exactamente. palabras, ¿viste? Te mezclen Entonces, tres palabras, tres letras y Y te resumen ahí. Por supuesto, imagínate que eso también motiva la confusión. O sea, quizás quise decirte otra cosa y vos comprendiste de otra manera y ese es el despiporre. Tal cual. ¿No es cierto? Y en esto que hablábamos de lo digital también, ¿no? La capacidad de atención. Claro, Porque lo digital tiene esto de la inmediatez que veníamos mencionando. absolutamente. Y cuando vos lees, tenés que darte un tiempo. Exactamente, Cambia muchísimo eso. Sí, Entre una exactamente. experiencia y la otra, digo, ¿no? absolutamente. El factor fundamental es el tiempo y ese tiempo en el cual uno debe prestar atención y el cerebro va trabajando. Imagínate lo que yo te decía, en primero ir viendo el orden en el que voy a leer esta palabra, porque me lo permite el ver cómo la escribieron, más la asociación de letras para que mi cerebro interprete que ese you es su. Todo eso ocurre mientras voy leyendo. Luego, el contenido. Que además el contenido de lo que uno lee tiene un autor. Ese autor probablemente ha vivido una vida, ha leído otros libros, y entonces tiene una interpretación y nos propone su interpretación sobre ese tema. Claro. Entonces yo voy a tratar de comprender esa interpretación y reinterpretar lo que a mí me sirva de esa interpretación, o lo que mejor me deje, ¿verdad? Inevitablemente, tiempo. En ese proceso, el cerebro depende de lo que se llama corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal gestiona justamente el control de los impulsos y la posibilidad, a partir de eso, de la atención. Fíjate lo que acabamos de decir con respecto al otro, que si yo lo que hago es, ante, por ejemplo, un emoji
reacciono y respondo, Sí. no pensé demasiado. No. Mi corteza prefrontal está durmiendo tapada hasta las orejas, ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad? Eso es lo que ocurre. Sí, es cierto. Eso es lo que cierto. ocurre. Volvemos a Imagínate. figuritas. Totalmente, volvemos a Estamos figuritas. retrocediendo. Absolutamente. Si eso lo proponemos en la infancia, imagínate que eso es formativo. Nosotros podemos tener un mejor o peor día, pero ya tuvimos la estructuración de nuestra corteza prefrontal. Sí. Pero el chico que la está estructurando, si no tiene esa posibilidad o ese contenido, No. luego va a ser una persona reactiva, no reflexiva. Claro. Eso es lo que va a pasar. Cuando hablamos de las infancias, ¿no? Y de brindarle esta experiencia de la lectura, influye también esto que vos mencionabas, el acceso, digo, porque hoy es difícil, sabemos que es costoso, se puede, no sé si se puede hablar, pero ¿hay alguna diferencia entre un niño que tiene la posibilidad de acceder a libros y un niño que no la tiene? Sí, claro, seguramente habrá diferencias. Vamos a decir, el contexto cultural inmediato de cada persona es Eso. el que va a dar la pauta. Digamos, si Sí. yo no he tenido la oportunidad de enriquecer mi lenguaje, es poco probable que pueda transmitir mucho más de lo que sé al chico. Y ahí es donde, por supuesto, claro, hay que favorecer el resto de los actores, dígase, la escuela, Claro. los lugares de reunión de los chicos por edad para otras actividades, y que uno deba también, digamos, proponer en cada uno de esos espacios alguna posibilidad eventual de parte, digo, del profe de fútbol, de la maestra Sí. de canto, de la seño en la escuela, de generar alguna promoción, destacar la importancia, en el mejor de los casos, proveer de algún material, Para leer, para compartir. Sí, hay que buscarle la vuelta, pero claro, sí, se puede y hay que hacerlo. Vos pensás que las circunstancias vamos a decir, ponderar la cultura como algo fundamental para el futuro de un país, nación, estado, reino, lo que fuese, está dado por la historia. Sí. Te traigo brevemente esto. La Biblioteca de Alejandría, hace 3000 años, era, digamos, como el faro en el cual se veían muchos de los reinos que constituían en ese momento el mundo como lo máximo de la cultura. Exacto. Ahora, para conseguir conformar la Biblioteca de Alejandría, Sí. el gobierno tolemaico de Egipto, en ese tiempo, lo que hizo fue poner la mayor parte de su presupuesto Ujú. en generar la búsqueda de todos los libros posibles del Claro. mundo y que estuvieran ahí. Claro. Quiero decir con esto, es responsabilidad de todos nosotros. Es decir, Sí. menciono al Estado también, pero digo, de todos y cada uno, ¿no? O sea, como padres también tenemos que buscar la manera de acercarle literatura, ya sea para compartirle, incluso como diciendo, mira, traigo algo novedoso, te lo voy a leer, pero que esté al lado mío y que él vea que yo leo. Y Absolutamente. de esa manera... Absolutamente. Y en el caso en el que, digamos así, supongamos que realmente la carencia fuese significativa, Sí. pero hay presencia familiar, hay tiempo. Hay presencia familiar y hay tiempo. Cualquier persona tiene algún anecdotario, cualquier persona sabe una canción, cualquier chico rápidamente va a fantasear con alguna información que nosotros le demos. Y aunque yo lo único que supiera hacer fuese básicamente escribir, seguir generando esto de te canto, te cuento, te hablo, converso, y te cuento de cuando yo era chiquito y mi abuelo, ¿sí? Te traigo eso a tu presente, para que vos por lo menos tengas curiosidad. Y ejerzo, dentro de lo que pueda también, el hecho de escribir para por lo menos practicar en conjunto esa posibilidad de trasladar ese recuerdo, ese conocimiento, y al menos leer algunas de las cosas que escribimos, que quizás después termine siendo un disparador para que ese niño escriba, se manifieste, Sí. ¿sí? Se Sí. exprese, ¿sí? Nacho, para ir cerrando, teniendo en cuenta que los teléfonos los tenemos, Sí. y que en la situación incluso hasta de carencia o de pobreza, bueno, Sí. un teléfono vale Hay, hoy en día, hay. digo, quizás hasta más que un libro, pero Por bueno, supuesto. hay que
poder buscar también un equilibrio entre los dispositivos y los libros, digo, y Sí. hacer ese juego. Sí, sin duda, sin duda. Y en este caso que vos mencionás, por ejemplo, podría ser el teléfono un elemento que permitiera la lectura. O sea, búsqueda Bien. de algún libro, búsqueda de alguna noticia, pero ahí lo que es indispensable ahí es el hecho compartido. Ujú. Porque si lo dejamos en manos directamente del chico, justamente el modo en el que se genera la información desde la digitalización lo va a sobrepasar, Sí. y va a generar bastante ansiedad, y el chico uno inclusive hasta podría llegar a observar que el chico sigue, digamos, en el uso de, y uno podría pensar, mira cómo se enganchó, che, con leer. Pero resulta que lo algorítmico de lo digital lo que termina haciendo es generando ansiedades, y lo que vos suponés que deseás, y entonces que se cumple automáticamente al seguir buscando y qué sé yo, en realidad está formateado, ni siquiera es tu propio deseo. Exacto. Claro. Sí. ¿Me entendés? Sí. Entonces, Sí, sí, sí. yo no digo que los dispositivos no pueden utilizarse, de hecho, en la actualidad nuestra, serían de muchísima utilidad, en algunos casos, bastantes, como para hacer la introducción a la lectura. Pero tiene que haber un acompañamiento, tiene que haber una circunstancia compartida, tiene Bien. que haber una discusión posterior a leer. Perfecto. Tiene que haber alguna vez un comentario de decir, uy, esto que me pasó hoy me hizo acordar a cuando leí, no sé Ujú. qué. Está bueno eso, me gusta. ¿Sí? Sí, tener en cuenta esto que del algoritmo es muy importante porque, bueno, pasa esto, te va llevando por lugares que no son los que vos elegís. Absolutamente. Y ya estás perdiendo la parte crítica que veníamos hablando que puede generar con el hábito de la lectura. Sin dudas. Es muy bueno. Sin es muy duda. bueno. Nacho, gracias como siempre por venir. A ustedes. Más que interesante la temática como siempre y te esperamos para la próxima. ¿Cómo no? Con una nueva propuesta. Seguro. Muchísimas gracias. Gracias. Ignacio Giner, médico pediatra, aquí compartiendo también esta columna con nosotros como siempre. Ahora vemos si vamos al móvil, nuestro compañero, y ya volvemos. De 10 a 12, bienvenidos al banquete. Te ofrecemos un menú exquisito. Columnas, entrevistas, música en vivo y las voces que vos querés escuchar.